El viento nocturno azotaba las llanuras de Montana, haciendo vibrar las delgadas paredes de la granja de los Callahan. En el interior, Patrick Callahan estaba de pie junto a la ventana, con las manos temblorosas, mientras observaba cómo se balanceaba la luz de la linterna de un jinete que se acercaba al patio. Su corazón latía con fuerza, no por sorpresa. Esperaba esta visita, sino por temor. El jinete era Silas Reeve, el hombre que poseía todas las deudas de la ciudad, como un cazador posee las trampas que tiende. Rose Callahan estaba sentada a la mesa, con su cabello castaño suelto sobre los hombros, remendando una camisa gastada con pequeñas y cuidadosas puntadas. A sus 19 años, sus ojos aún conservaban una dulzura que la vida no había endurecido. Pero incluso ella se tensó cuando el caballo se detuvo afuera. Reconoció el ritmo de las botas de Silas en el porche, pesadas y arrogantes. Patrick se apartó de la ventana con el rostro gris de vergüenza. «Quédate dentro, Rosie», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera decir nada más. Silas entró, alto y de hombros anchos, con su abrigo negro oliendo a polvo y whisky, su sonrisa esbozada y sus ojos más fríos que el viento. «Has tenido 3 meses, Callahan», dijo, lanzando un papel doblado sobre la mesa. «Ni un centavo pagado, ni un ternero vendido, y ahora se me ha acabado la paciencia». Rose dejó caer la camisa de sus manos y la aguja golpeó contra la madera. Patrick se movió rápidamente, interponiéndose entre ella y Silas. «Lo he intentado, Silas. El incendio del invierno pasado destruyó la mitad de mi cosecha y la enfermedad se llevó al resto del rebaño. Tú lo sabes. Solo necesito más tiempo». La sonrisa de Silas se amplió, afilada como un cuchillo. «El tiempo no paga las deudas. Me debes más de lo que jamás podrás sacar de esta tierra. Así que esto es lo que va a pasar». Sus ojos se deslizaron hacia Rose, deliberados y hambrientos. «Ella se va conmigo». A Rose se le cortó la respiración. La habitación dio vueltas como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Se echó hacia atrás en la silla, agarrándose al asiento con las manos. A Patrick casi se le doblan las rodillas, pero la rabia se encendió en su pecho. «No la tocarás», gruñó. «Prefiero quemar este lugar antes que entregártela». Silas se inclinó hacia él, con el aliento cargado de tabaco. «Entonces perderás la granja, y cuando la tome, la tomaré de todos modos. La única diferencia es que ella estará arruinada antes del amanecer». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier espada. El corazón de Rose latía con fuerza en sus oídos y los hombros de su padre se hundieron bajo el peso de la desesperanza. Silas dio un paso atrás y se ajustó los guantes. «Volveré al amanecer para obtener una respuesta. Reza para que tomes la decisión correcta». Cerró la puerta de un portazo, dejando la habitación sumida en un silencio sofocante. Patrick se desplomó en la silla más cercana y se cubrió el rostro con las manos. Rose se quedó paralizada, con el pecho subiendo y bajando en jadeos superficiales. «Papá», susurró. «¿Qué ha querido decir?» Su voz se quebró como madera seca. «Quiere poseerte como si fueras ganado», respondió Rose. «Y si no encuentro otra solución, lo hará». Las lágrimas le picaban en los ojos, pero la ira se impuso al miedo. «Entonces encuentra otra solución», le suplicó. «Por favor, papá, tiene que haber algo». La mirada de Patrick se posó en el único objeto de valor que quedaba en sus tierras. Un semental atado en el establo, blanco como la nieve, y con la fuerza de generaciones criadas en sus huesos. Silas había codiciado ese caballo durante meses, ofreciendo un dinero que Patrick nunca podría aceptar. El semental representaba todo lo que los Callahan habían sido en otro tiempo: orgullosos, independientes, libres. Perderlo sería perder su última pizca de dignidad. Pero Silas no se conformaría solo con el caballo. Patrick lo sabía. Necesitaba a alguien más fuerte que Silas para interponerse entre Rose y la crueldad del mundo. Sus pensamientos se dirigieron, a regañadientes pero desesperados, hacia Nathaniel Whitmore, el ranchero que poseía la mitad del valle, un hombre tan respetado como temido. Whitmore tenía cientos de cabezas de ganado.
Sus graneros seguían en pie cuando las tormentas arrasaban los demás. Y sin embargo, vivía solo en una mansión de madera y piedra, con su esposa enterrada hacía 2 inviernos. Nathaniel Whitmore tenía poder, y Patrick no tenía nada más que su hija. La decisión lo dejó vacío al tomarla. Se levantó con las articulaciones rígidas y agarró las manos de Rose con dedos temblorosos. Rosie, escúchame. Ya no puedo protegerte, pero él sí puede. Sus ojos se agrandaron, brillando de terror. ¿Quién? Whitmore, dijo. El nombre le sabía a ceniza. Te tomará como esposa. No te necesita, pero te protegerá. Es el único hombre al que Silas teme. Rose se echó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. Papá, no, no puedes. Su voz se quebró, suplicante. Mejor esposa de Whitmore que prisionera de Reeve. Es la única forma de salvarte. La linterna parpadeaba entre ellos, proyectando sombras contra las paredes. Rose contuvo el aliento y sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de la realidad. No se lo estaban pidiendo, se lo estaban dando. Horas más tarde, cuando los primeros rayos del amanecer se deslizaron por las llanuras, Patrick volvió a asomarse a la ventana. Esta vez no era el caballo negro de Silas el que estaba en el patio, sino un reluciente carruaje negro. 2 hombres vestidos con los colores de Whitmore sujetaban las riendas, con el semental ya esperando a su lado. Rose salió de su habitación, pálida como la escarcha de la mañana, con su mejor vestido, un sencillo calicó azul que de repente le pareció un sudario. No llevaba ninguna pertenencia, solo el silencioso peso de la resignación. Patrick le tomó del brazo, pero su mano temblaba demasiado como para sujetarla con firmeza. Susurró, «Perdóname, Rosie». Ella lo miró a los ojos y por primera vez en su vida no reconoció a su padre. La puerta del carruaje se abrió. Nathaniel Whitmore bajó, alto y corpulento, con un abrigo negro, su presencia imponente incluso sin decir una palabra. Sus 2 ojos oscuros recorrieron la granja con la calma mesurada de un hombre que llevaba la autoridad como un arma. Cuando se posaron en Rose, ella sintió como si el suelo se inclinara bajo sus pies. Patrick la guió hacia adelante, con la palma de la mano húmeda contra la de ella. En el carruaje, soltó su mano y la entregó a la enguantada de Whitmore. El intercambio fue silencioso, pero Rose sintió el peso de unas cadenas sobre sus hombros. Whitmore asintió secamente, sin crueldad ni amabilidad, y le indicó que entrara. Rose subió los escalones con las piernas temblorosas, y las tablas de madera crujieron bajo su peso. En el interior, el aire olía a cuero y polvo, pesado como una tumba sellada. Detrás de ella, un mozo le entregó a Patrick las riendas del semental blanco. El caballo sacudió la crin y relinchó tan fuerte que el eco resonó en las colinas, como si protestara por el trato. Patrick agarró las riendas con fuerza, con el pecho agitado por la vergüenza y el alivio. Había salvado a su hija, pero el precio la encadenaría a un extraño. El carruaje se puso en marcha. Rose apretó la mano contra el cristal, viendo cómo su padre se alejaba en la distancia, con la figura encorvada y el semental inquieto a su lado. Cada giro de la rueda la alejaba más de la vida que había conocido y la sumergía más profundamente en lo desconocido. Su corazón latía con fuerza. Cada latido era una pregunta sin respuesta. ¿La llevaban a un lugar seguro o a otro tipo de prisión? Los aviones pasaban, interminables e indiferentes. Rose se sentó rígida, con la mirada baja, mientras Nathaniel Whitmore la observaba desde el otro lado del carruaje, con una expresión tallada en piedra. No dijo nada, pero su silencio era más pesado que cualquier amenaza. Y en ese silencio, Rose lo entendió. Su antigua vida había terminado al amanecer. Lo que le esperaba en los pasillos del rancho Whitmore decidiría en quién se convertiría a partir de entonces. El carruaje traqueteaba por el camino de tierra lleno de baches, con las ruedas chirriando contra la tierra helada, mientras Rose se sentaba rígida frente a Nathaniel Whitmore. El silencio entre ellos era pesado, solo roto por el traqueteo rítmico de los cascos. Ella mantenía la mirada baja, retorciendo los dedos en su regazo, mientras la mirada de Nathaniel se posaba fija en el horizonte que pasaba a través de la pequeña ventana cuadrada.
Viajaron durante kilómetros a través de las llanuras abiertas de Montana. El cielo, de un pálido azul invernal, se extendía infinito sobre ellos. El corazón de Rose se encogía con cada vuelta de las ruedas, alejando a su padre de la granja que ella conocía, alejándola de las manos temblorosas de su padre y de sus susurradas disculpas. Se atrevió a mirar al hombre que tenía enfrente, el hombre que ahora controlaba el rumbo de su vida. No era cruel como Silas, pero había en él una severidad que no dejaba lugar a la calidez. Sus hombros llenaban el oscuro abrigo que llevaba y su mandíbula estaba apretada como si estuviera tallada en piedra. A última hora de la tarde, el carruaje redujo la velocidad al coronar una colina que dominaba un valle. Abajo se extendía el rancho Whitmore, más grande de lo que Rose hubiera imaginado, con amplios pastos que se extendían como un mar dorado, graneros robustos y majestuosos, y una casa principal de madera y piedra que se erigía como una fortaleza en el centro. Los caballos salpicaban los campos, algunos galopando libremente, otros guiados por peones del rancho con abrigos color polvo. El humo se elevaba de las chimeneas y el aroma de la leña quemada flotaba en el aire. Rose apoyó la palma de la mano en el cristal y contuvo el aliento. Era un mundo aparte de la pequeña granja que había dejado atrás. Debería haberle dado una sensación de seguridad, pero el tamaño y la grandeza le oprimían el pecho como un peso. El carruaje se detuvo frente a la casa. Una amplia escalera conducía a un porche enmarcado por pesadas vigas. Nathaniel salió primero, con sus botas resonando contra la tierra compacta, y luego extendió una mano hacia Rose. Ella dudó, pero luego colocó sus dedos temblorosos en la palma enguantada de él. Su apretón fue firme, constante, pero impersonal, un acto de deber, no de ternura. En el interior, la casa era oscura y fresca, con techos altos y paredes revestidas de madera pulida. Las lámparas de aceite parpadeaban, proyectando sombras sobre cuernos montados y paisajes enmarcados. El silencio solo se rompía con el tic-tac de un reloj alto en el vestíbulo. Rose siguió a Nathaniel por un pasillo que olía ligeramente a cuero y humo hasta que él se detuvo ante una puerta. «Esta será tu habitación», dijo simplemente, abriéndola para ella. La habitación era espaciosa, con una gran cama cubierta con una colcha, un lavabo y una estrecha ventana con vistas al valle. Las vistas eran impresionantes, con colinas infinitas que se fundían con picos nevados. Sin embargo, a Rose le escocían los ojos, ya que le parecía más una jaula que un santuario. Nathaniel dio un paso atrás, con una expresión indescifrable. «Aquí encontrarás todo lo que necesitas. La cena es a las 7». Su mirada se detuvo en ella por un momento. Luego añadió en voz más baja: «No te tocaré sin tu consentimiento. Sea lo que sea este matrimonio, tenlo claro». Rose parpadeó, sorprendida por la promesa. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Cuando recuperó la voz, él ya se había alejado por el pasillo y sus pasos se desvanecían en la distancia. Se sentó en el borde de la cama, retorciéndose las manos, con una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué tipo de hombre hacía una promesa así al comienzo de un matrimonio? ¿Y qué tipo de vida le esperaba si nunca era realmente una esposa, ni realmente libre? La puerta crujió y la voz de una mujer rompió el silencio. «Tú debes de ser Rose». Rose levantó la vista y vio a una mujer de unos 25 años que entraba con una bandeja con agua y sábanas dobladas. Tenía el pelo rojo cuidadosamente trenzado y sus rasgos irlandeses se suavizaban con una amable sonrisa. Dejó la bandeja en el suelo e hizo una ligera reverencia. «Thalia Monroe, a su servicio. Llevo aquí desde que falleció la esposa del señor Whitmore. Si necesitas algo, dímelo». Rose se levantó con incertidumbre, agradecida por el tono amable. «Gracias», susurró. Thalia la miró con ojos comprensivos. «No es fácil venir aquí en estas circunstancias, pero encontrarás tu camino. El rancho puede parecer frío al principio, pero hay calidez si la buscas». Esa noche, Rose se sentó en la larga mesa del comedor frente a Nathaniel. El salón era cavernoso, con el fuego crepitando en la chimenea. La comida era sencilla: roast beef, pan y patatas, pero Rose tenía poco apetito.
Nathaniel comía en silencio, con modales precisos, sin levantar apenas la vista hacia ella. Finalmente, Rose se obligó a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste esto? Su voz era suave, pero resonó en el salón vacío. Nathaniel dejó el tenedor y la miró a los ojos. Por un momento, ella pensó que se negaría a responder. Entonces él dijo, porque así impido que Silas Reeves se lleve lo que quiere. No tocará lo que me pertenece. La franqueza de sus palabras la golpeó como un puñetazo. Rose sintió un nudo en la garganta y bajó la mirada. Quería preguntarle si eso era todo lo que ella era, un escudo, una reclamación, pero las palabras se marchitaron en su pecho. Más tarde, en su habitación, Rose yacía despierta, escuchando los crujidos de la vieja casa y los lejanos relinchos de los caballos. Pensó en su padre, solo con su culpa. Pensó en Silas, con sus fríos ojos que prometían la ruina. Y pensó en el hombre de la habitación al final del pasillo, atormentado por el recuerdo de una esposa que no podía olvidar. El sueño finalmente la venció, pero sus sueños fueron inquietantes. Caminaba por vastos campos, perseguida por sombras a las que no podía escapar, hasta que se dio la vuelta y vio a Nathaniel de pie, firme, con una antorcha en la mano, manteniendo a raya la oscuridad. Se despertó con lágrimas en las mejillas, sin saber si eran de miedo o de alivio. A la mañana siguiente, Talia la llevó a los establos. El aire olía a heno y cuero, y se oía el resoplido y el pisoteo de los caballos. Nathaniel estaba allí hablando con un peón del rancho, su presencia imponente incluso en silencio. Rose se quedó en la puerta, observándolo acariciar la crin de un semental negro. Su mano se movía con una delicadeza sorprendente. Sus ojos se suavizaron por primera vez desde que ella lo había conocido. Nathaniel levantó la vista y sus ojos se encontraron. Durante un fugaz segundo, algo pasó entre ellos, un entendimiento frágil y tácito. Luego él apartó la mirada, y su rostro se cerró una vez más. Rose sintió que se le oprimía el pecho, dividida entre el temor y la curiosidad. Estaba atrapada en ese rancho, atada por un voto que nunca había elegido. Pero en algún lugar, en las sombras de ese lugar, intuyó los primeros hilos de una historia aún por desarrollarse. Lo que no podía saber era que Silas Reeve ya había comenzado a susurrar en la ciudad, esparciendo veneno, esperando la oportunidad de atacar de nuevo, y que las decisiones que se tomaran en los días venideros pondrían a prueba no solo su valor, sino también el alma misma del hombre al que ahora llamaba marido. La pequeña capilla de madera se encontraba a las afueras de la ciudad, con su campanario ligeramente inclinado por el peso de los años y el clima. La campana no repicó para la boda aquella mañana. No había gente reunida, ni risas que se extendieran por el camino de tierra, ni música para dar la bienvenida a los novios, solo el sonido del viento frío que sacudía las contraventanas y traía el débil olor a humo de leña a través del valle. Rose estaba de pie en el umbral, con las manos agarradas al fino chal que se había echado sobre los hombros. El vestido azul de calicó que llevaba parecía humilde frente a la oscura puerta de roble, como si hubiera entrado por error. No sentía la alegría ni la emoción que una joven debería sentir el día de su boda. En cambio, tenía un nudo de miedo en el estómago y cada respiración le resultaba difícil mientras observaba los bancos vacíos. Nathaniel Whitmore pasó junto a ella, con sus botas resonando contra el suelo de la capilla. Solo se detuvo para saludar con la cabeza al pastor, un hombre de cabello blanco cuyo rostro no mostraba curiosidad. Solo el cansancio que le habían provocado años de bendecir uniones y entierros. La presencia de Nathaniel llenaba la capilla alto y erguido, con su abrigo oscuro cuidadosamente abrochado. No llevaba flores, ni regalos, ni sonrisas. Sus ojos permanecían fijos, no crueles, sino distantes, como si estuviera cumpliendo con un deber en lugar de tomar esposa. Thalia Monroe entró detrás de Rose, llevando un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido en el prado. Le susurró palabras de ánimo al oído a Rose, con su suave y relajante acento irlandés. Terminará pronto, querida. Mantén la compostura. El pastor carraspeó y abrió el gastado libro de cuero que tenía en las manos. Nos hemos reunido aquí hoy. Su voz resonó hueca en el espacio vacío.
Las palabras cayeron en saco roto, tragadas por el silencio. Rose intentó concentrarse en el ritmo de su discurso, pero sus ojos se nublaron con las lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Cuando le pidieron que pronunciara sus votos, se le hizo un nudo en la garganta y apenas pudo articular las palabras. Sí, quiero. Salieron como un susurro, frágiles como el cristal, pero definitivas como el golpe de un martillo. La respuesta de Nathaniel siguió. Fuerte y segura, sí, lo acepto, aunque no transmitía la calidez que la frase debería tener. El pastor los declaró marido y mujer, sin aplausos, sin vítores, solo con el sonido de las páginas cerrándose, una oración murmurada en voz baja y el susurro del viento presionando contra las ventanas. Rose sintió que le fallaban las rodillas cuando Nathaniel le tomó la mano. Su palma era firme, su agarre seguro, pero era un agarre de contención, no de afecto. Ella bajó la mirada, con las flores silvestres temblando en su otra mano. Después salieron juntos de la capilla, con sus pasos crujiendo sobre la grava. El carruaje esperaba fuera, con los caballos pateando impacientes en el frío. La gente del pueblo pasaba por la calle de enfrente, algunos mirando con curiosidad, otros apartando la vista, reacios a presenciar una unión ligada más por la necesidad que por el amor. Rose captó la mirada de una mujer mayor, que negó ligeramente con la cabeza, con lástima grabada en sus rasgos arrugados. A Rose le ardían las mejillas, avergonzada por ser conocida como una novia comprada en lugar de amada. Dentro del carruaje, el silencio se prolongó, largo y sofocante. Rose miró el ramo que tenía en el regazo, con los pétalos ya marchitos por la escarcha. Se preguntó si su vida sería igual dentro de esas paredes de deber. Nathaniel finalmente habló, con voz baja pero mesurada. Ahora estás bajo mi nombre. Haga lo que haga Silas, no te tocará. Eso es lo único que importa. Rose giró bruscamente la cabeza, con los ojos brillantes de dolor. Eso es todo lo que soy para ti. Un escudo, un trato para mantenerlo alejado. Apretó la mandíbula, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la carretera, más allá de los campos que dejaban atrás. Por fin dijo, por ahora sí, eso es suficiente. Las palabras le dolieron más que el silencio. Rose apretó las flores contra su pecho, tragándose el sollozo que le subía por la garganta. Volvió la cara hacia la ventana, ocultando la lágrima que se le escapó, a pesar de su voluntad. Cuando regresaron al rancho, la familia los recibió con saludos corteses. No hubo celebración. La cena se sirvió como cualquier otra noche, con la mesa larga y silenciosa. Rose se obligó a comer, aunque el pan se le deshacía en la boca. Nathaniel se sentó frente a ella, con una postura perfecta y el rostro tallado por la contención. Talia se sentó cerca de la chimenea, observando con silenciosa simpatía, ofreciendo a Rose una fugaz sonrisa cada vez que sus miradas se cruzaban. Más tarde, Rose se retiró a su habitación. La cama parecía ahora más grande, la colcha pesada como una piedra. Se sentó en el borde, mirando la única vela que parpadeaba en la mesita de noche. Cada sombra parecía susurrar lo que se había perdido. Su libertad, su elección, sus sueños de infancia. Llamaron a la puerta, suave pero con firmeza. Su corazón dio un vuelco y se le cortó la respiración. La voz de Nathaniel atravesó la madera, baja y controlada. Rose se levantó, vacilante, y abrió la puerta solo un poco. Él estaba de pie en el oscuro pasillo. La luz de la lámpara dibujaba líneas marcadas en su rostro. Por un momento, se preparó para la reclamación de un marido en su noche de bodas. Pero sus ojos no reflejaban nada de eso. En cambio, transmitían un dolor que ella no esperaba, una pena que casi reflejaba la suya propia. «Di mi palabra», dijo. «No la romperé. Esta habitación es solo tuya hasta que decidas lo contrario». Su voz vaciló ligeramente, la primera grieta en su presencia, por lo demás inquebrantable. «Buenas noches». Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos se desvanecieron en el silencio de la casa. Rose cerró la puerta con suavidad, apoyando la espalda contra ella, con el pecho oprimido por la confusión.
La invadió una sensación de alivio, pero también un extraño dolor que no sabía cómo nombrar. Se metió en la cama y se subió la colcha hasta la barbilla. No tardó en conciliar el sueño. En cambio, se quedó despierta, repitiendo sus palabras, su expresión. La casa crujía con el viento. Los caballos se movían en los establos y, en algún lugar lejano, un lobo aullaba en la noche. Rose cerró los ojos, pero su mente se negaba a descansar. Ahora era una esposa, pero no se sentía como tal. Por el momento estaba a salvo de Silas, pero no era libre. Se preguntaba si la promesa de Nathaniel era una misericordia o otro tipo de prisión. Al acercarse el amanecer, sus pensamientos giraban en torno a una verdad que no podía ignorar. Fuera cual fuera la vida que le esperaba allí, no permanecería en silencio para siempre. Silas Reeve no olvidaría lo que se le había negado. Su sombra se cernía más allá del horizonte, esperando para atacar. Y en lo más profundo de las paredes del rancho Whitmore, Rose intuía secretos tan ocultos como su propia desesperación. Secretos que no permanecerían ocultos por mucho tiempo. Los días posteriores a la boda cayeron en un ritmo que se parecía más a la supervivencia que a la vida. Rose pasaba las mañanas deambulando por los pasillos resonantes de la casa del rancho, las tardes en los establos, donde el olor a heno y cuero la mantenía con los pies en la tierra, y las noches mirando sin dormir el techo de madera sobre su cama. Nathaniel seguía estando siempre presente, pero siempre a distancia, como una montaña que se veía desde todas las ventanas, pero a la que nunca se podía llegar. La noticia de su unión se extendió rápidamente por la ciudad, llevada por susurros que viajaban más rápido que el viento frío. Algunos se burlaban de Rose, otros envidiaban su nueva condición de esposa de un rico ganadero. Pero nadie hablaba lo suficientemente alto como para que Silas Reeve lo oyera, quien acechaba los salones y los puestos comerciales con una sonrisa burlona, murmurando sobre lo que le habían robado. Sus hombres, vagabundos de mirada dura que vivían de las migajas de su poder, se entretenían en las calles, observando a Rose cada vez que pasaba por el pueblo en compañía de Thalia. Sus miradas eran afiladas como alambre de púas, recordándole que Silas no había olvidado. Rose sentía el peso de esa sombra a diario. En una visita al pueblo para comprar provisiones, vio a Silas apoyado en un poste fuera de la tienda, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. No habló, ni se acercó a ella. Simplemente se tocó el sombrero con una lentitud burlona que le heló la sangre. Nathaniel, que estaba a su lado, le puso una mano en la espalda y la guió al interior. Su expresión no cambió, pero el mensaje de su quietud era claro. No permitiría que Silas se acercara más. De vuelta en el rancho, las preguntas de Rose aumentaron. Empezó a fijarse en los papeles del estudio de Nathaniel, libros de contabilidad, recibos, cartas con nombres que reconocía de familias del pueblo. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de las estanterías mientras Nathaniel se ocupaba de los establos, sus ojos se posaron en una pila de notas dobladas y atadas cuidadosamente con un cordel. La curiosidad la picó. Abrió una y soltó un suave grito ahogado. Era un contrato de deuda, pero en la página había escrito con la letra de Nathaniel, pagado en su totalidad. La siguiente nota y la siguiente contaban la misma historia. Familias que ella conocía, granjeros con hijos, viudas con tierras en decadencia, se habían librado de la ruina, no por casualidad, sino gracias a la discreta intervención de Nathaniel. Él había comprado sus deudas a Silas y las había cancelado sin decir nada a nadie. Su corazón latía con fuerza mientras volvía a colocar los papeles en su sitio. Una docena de preguntas invadieron su mente. ¿Por qué lo ocultaba? ¿Por qué no dejaba que el pueblo supiera que se había interpuesto entre ellos y Silas? Esa noche, durante la cena, se atrevió a levantar la vista al otro lado de la mesa. Nathaniel no dijo nada de su día, nada de sus dificultades, solo que la carne estaba bien cocinada y que el tiempo prometía nieve. Rose lo observó, tratando de encontrar al hombre que podía quemar deudas con una mano y guardar su propio dolor con la otra. Más tarde esa noche, se quedó fuera de los establos. Nathaniel estaba solo,
cepillando su semental negro. Sus movimientos eran firmes, casi tiernos, aunque su rostro estaba tenso. Hablaba en voz baja, con palabras destinadas solo a los animales. Le hubiera encantado que estuvieras aquí. Era su favorito. Rose sintió un nudo en el pecho. Estaba hablando de su difunta esposa. Retrocedió hacia las sombras, sin atreverse a entrometerse, pero la tristeza de su voz se le quedó grabada mucho tiempo después de marcharse. A la mañana siguiente le preguntó a Talia por Beatrice Whitmore. La criada bajó la mirada. La señora Whitmore murió hace 2 inviernos. Un accidente de equitación. Ella y el señor Whitmore eran inseparables antes de ese día. Él nunca ha vuelto a ser el mismo desde entonces. A Rose se le cortó la respiración. Eso explicaba la frialdad, la distancia, el voto que había hecho en su noche de bodas. Seguía atado a un amor enterrado en la tierra. Esa noche volvió a perder el sueño. Pensó en el rostro vacío de su padre, en la sonrisa burlona de Silas en la ciudad, en el silencioso dolor de Nathaniel. Se le formó un nudo en el pecho, pesado por la compasión y la frustración. No podía seguir siendo solo un objeto sexual entre hombres. La desesperación de su padre, la malicia de Silas, el silencio de Nathaniel. Algo dentro de ella le susurraba que, si no hacía nada, desaparecería en las sombras de esa casa, olvidada incluso por ella misma. A la semana siguiente, Silas golpeó más fuerte. El granero de un vecino fue incendiado durante la noche. La familia se marchó sin nada más que la ropa que llevaban puesta. El pueblo bullía de miedo, pero nadie se atrevía a nombrar a Silas abiertamente. Rose oyó los susurros en el puesto comercial, vio las miradas cansadas dirigidas hacia su marido. Las deudas de Whitmore, los negocios de Whitmore, murmuró un hombre. Otro respondió, si está comprando pagarés, se está ganando enemigos. De vuelta en el rancho, Rose se enfrentó a Nathaniel. Sé lo que estás haciendo, le dijo en voz baja en su estudio, con la mano temblorosa mientras se cernía sobre la pila de contratos. Estás salvando a gente de él. Los ojos de Nathaniel se oscurecieron. Por un momento pareció dispuesto a regañarla, pero en lugar de eso cerró el libro que estaba leyendo y la miró a los ojos. Y si lo estoy haciendo, deberías hacérselo saber. Deja que vean que no eres el hombre que creen. Apretó la mandíbula. No necesito su gratitud. Necesito detener a Reeve. Rose se acercó, armándose de valor, a pesar del miedo a que su voz fallara. Entonces déjame ayudarte. Conmigo hablarán de una forma en la que no hablarían contigo. Confían en mí, Nathaniel. Él negó con la cabeza con firmeza. Es demasiado peligroso. Silas no dudaría en utilizarte contra mí. Su respiración se aceleró y la frustración se apoderó de ella. Ya lo ha hecho. Me acecha con la mirada cada vez que pongo un pie en la ciudad. Esconderse no lo detendrá. El silencio no lo detendrá. No puedes luchar solo contra esto. La expresión de Nathaniel se suavizó por un instante, pero luego la máscara volvió a colocarse en su sitio. Se levantó, guardó los papeles en un cajón y los cerró con llave. No te metas en esto, Rose, por tu propio bien. Ella se tragó la protesta que tenía en los labios, pero en su corazón ya se estaba formando una resolución. No seguiría siendo una novia silenciosa en una casa de sombras. Si tenía que estar atada a esta vida, se labraría su lugar en ella con sus propias manos. Esa noche, mientras yacía despierta, susurró en la oscuridad, sin saber muy bien si se lo decía a sí misma, a su padre o al cielo. No seré olvidada, no seré impotente. Afuera, el viento aullaba en las llanuras, llevando consigo el olor a humo del granero en ruinas de otro vecino. El alcance de Silas Reeves se estaba extendiendo, y Rose sabía que pronto llegaría al rancho Whitmore. Lo que aún no se daba cuenta era que su decisión de definir la advertencia de Nathaniel la pondría directamente en el camino del peligro y comenzaría a unir su destino al de él de formas que ninguno de los dos podía imaginar todavía. La mañana amaneció brillante y fría, con la luz del sol derramándose sobre los pastos en cintas doradas. Rose se encontraba al borde del granero, con el aliento empañando el aire fresco, observando a los peones ensillar los caballos.
El olor a cuero y heno flotaba en el aire, mezclándose con el frío punzante del comienzo del invierno. Se sentía fuera de lugar y extrañamente atraída, como una invitada en el mundo de otra persona, pero atada a él por hilos invisibles. Nathaniel apareció desde el otro lado de los establos, con paso decidido y el abrigo abrochado para protegerse del viento. Se detuvo al verla y entrecerró los ojos, pensativo. Tras un momento, señaló con la cabeza a una yegua castaña con una mancha blanca en la nariz. «Esa es Orchid», dijo. Su voz tenía un tono que hacía que el nombre pareciera sagrado. Rose parpadeó y se acercó. «Es preciosa», susurró, extendiendo la mano para acariciar el cuello liso del caballo. Orchid sacudió suavemente la cabeza, como si reconociera a una amiga. «Pertenecía a Beatrice», dijo Nathaniel tras una pausa. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de recuerdos. Los dedos de Rose se congelaron sobre la crin del caballo. Él continuó, esta vez en un tono más suave. «Vi la quería más que a cualquier otra criatura de este rancho. Montaba con ella todos los días. Orchid es lo único que mantuve intacto después». Su voz se quebró y el resto de la frase se perdió en el silencio. Rose bajó la mano, con el corazón encogido. No esperaba que él compartiera eso. No después de las murallas que había construido a su alrededor. Sintió el dolor que aún rugía bajo su exterior controlado. «Y ahora me la estás dando a mí». Nathaniel la estudió durante un largo momento antes de responder. «Sí, ella necesita un jinete y tú necesitas libertad. Orchid no te hará daño». El gesto la dejó sin palabras. Por primera vez, sintió que él no solo le ofrecía protección, sino también confianza. Asintió con la cabeza, con determinación en su pecho. «Entonces enséñame». La lección comenzó de forma torpe. Rose solo había montado caballos de trabajo en la granja de su padre, nunca una criatura tan vivaz como Orchid. Tropiezó al montar en la silla, agarrándose con demasiada fuerza a las riendas, con el cuerpo rígido por el miedo. Nathaniel se colocó a su lado, con una mano firme en la brida y su voz grave y tranquila. «Afloja el agarre. Los caballos sienten tu miedo. Ella responderá a la confianza, no al pánico». Lo intentó de nuevo, respirando hondo, con los nudillos blancos mientras Orchid se movía debajo de ella. El alcalde resopló, inquieto, pero Nathaniel puso una mano tranquilizadora en el tobillo de Rose. «Mira hacia adelante, no al suelo. Confía en ella». Lentamente, relajó los hombros. El caballo respondió, avanzando con paso firme. El corazón de Rose latía con fuerza, pero la euforia corría por sus venas. Por un breve instante, se sintió ingrávida, como si las riendas en sus manos la ataran no solo al caballo, sino a algo más grande, una libertad que no había conocido desde antes de que la sombra de Silas se cerniera sobre su vida. Nathaniel caminó junto a ellos al principio, guiándola por el prado. Luego, cuando ella se sintió más segura, la dejó sola. «Ella conoce la tierra mejor que nadie», dijo. «Deja que te lleve». Rose espoleó a Orchid para que trotara. El viento le azotaba las mejillas y su vestido revoloteaba contra la silla de montar. Ella se rió, un sonido que brotó inesperadamente y la sorprendió tanto como a Nathaniel, cuyos labios esbozaron algo parecido a una sonrisa mientras la veía dar la vuelta. Por la tarde, cabalgaron juntos por los campos abiertos. Las llanuras se extendían amplias e infinitas. Las montañas se recortaban contra el horizonte. Rose se sintió viva como no lo había estado desde su infancia. Nathaniel la acompañaba a su lado en su semental negro, con una presencia sólida y una postura relajada por primera vez desde que ella lo conocía. Se detuvieron en la cima de una colina desde donde se divisaba el valle, con sus ondulaciones de hierba y sus graneros dispersos. El cielo se tiñó de naranja con la puesta de sol, y por un momento el silencio los envolvió, solo roto por la respiración rítmica de sus caballos. La voz de Rose era suave, pero rompió el silencio. «¿Es aquí donde murió?» Nathaniel apretó la mano sobre su rienda. No respondió de inmediato, con la mirada fija en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera de lo que ella había oído nunca. «Sí». Beatrice cabalgaba demasiado cerca del barranco. Orchid intentó detenerla, pero se cayó.
La encontré horas más tarde. A Rose le dolió la garganta. Quería acercarse a él, ofrecerle algo más que silencio, pero el dolor en sus ojos la disuadió. En su lugar, miró a Orchid, el caballo que permanecía inmóvil, como si llevara un recuerdo tan pesado como el de Nathaniel. «Lo siento», susurró Rose. Nathaniel exhaló. Su aliento se veía en el aire frío. «No lo sientas. Fue hace mucho tiempo». Sin embargo, sus ojos lo delataban, con sombras persistentes que el tiempo no podía borrar. Cabalgaron de vuelta en silencio, con el peso de las verdades no dichas presionándolos a ambos. Pero algo había cambiado. Nathaniel había compartido una parte de sí mismo que había mantenido oculta, y Rose la había aceptado con cuidado, sin lástima. Esa noche, Rose regresó a su habitación con los músculos doloridos y el corazón aún acelerado por la cabalgada. Se quedó despierta, repitiendo mentalmente lo sucedido durante el día, la sensación de las orquídeas bajo sus pies, el atisbo del dolor de Nathaniel, el raro destello de una sonrisa en sus labios. Por primera vez desde que había dejado la casa de su padre, sintió algo más que miedo y resignación. Sintió un leve indicio de conexión, frágil pero innegable. Pero la noche no terminó en paz. Desde su ventana, Rose vio humo enroscándose en la distancia, otra granja ardiendo bajo el cielo negro. Se agarró al alféizar de la ventana, con un nudo en el estómago al darse cuenta de que el incendio no era un accidente. Silas estaba atacando de nuevo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el rancho Whitmore fuera el siguiente? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Silas se cansara de intimidarla y viniera directamente a por ella? Rose se ajustó la colcha alrededor de los hombros y susurró para sí misma en la oscuridad. «No podemos esperar a que venga. Tenemos que defendernos». Sus palabras fueron engullidas por el viento exterior, pero en su corazón echaron raíces. Mañana volvería a presionar a Nathaniel. Mañana exigiría un lugar en la lucha. Ya no era la chica que se dejaba llevar en silencio. Era una mujer que había saboreado la libertad a lomos de Orchid y no la abandonaría sin luchar. Sin que ella lo viera, Nathaniel estaba de pie fuera, cerca del prado, observando el resplandor del fuego lejano con la mandíbula apretada y los puños cerrados, mientras le invadían los recuerdos de pérdidas pasadas. Pero cuando levantó la vista hacia la ventana de Rose, un destello de determinación sustituyó a su dolor. Había jurado protegerla, pero sabía que la tormenta se acercaba. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sentían que se avecinaba lo mismo. La frágil pieza que había entre ellos no duraría. La sombra de Silas Reeves crecía y pronto caería directamente sobre el rancho que ahora compartían. El olor a humo permaneció en el aire mucho después del amanecer, llevado por el viento como una advertencia. Rose no había dormido. Se sentó junto a la ventana durante toda la noche, observando cómo el débil resplandor de la granja vecina se convertía en cenizas. Por la mañana el valle estaba lleno de susurros asustados. Silas Reeves había vuelto a atacar, y aunque nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta, todos sabían quién había encendido la cerilla. Cuando Patrick Callahan apareció en el rancho Whitmore, estaba casi irreconocible. Tenía la ropa chamuscada, las manos llenas de ampollas y los ojos hundidos por la pérdida. Rose se quedó sin aliento cuando lo vio subir tambaleándose los escalones. Corrió hacia él, con el corazón en un puño. «¡Papá!». Se derrumbó en sus brazos, tosiendo con fuerza, con el rostro ennegrecido por el hollín. «La granja», dijo con voz ronca, «ha desaparecido, reducida a cenizas. Apenas he conseguido salir con vida». Nathaniel apareció en la puerta, con expresión sombría, mientras ayudaba a Rose a guiar a Patrick al interior. Lo acomodaron cerca del fuego, y Talia trajo agua y vendas. Los hombros de Patrick temblaban mientras intentaba recuperarse. Rose se arrodilló a su lado, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó, aunque la respuesta ya la atormentaba. El silencio de Patrick lo confirmó. Sus manos temblorosas le cubrieron el rostro. Fue Reeve. Envió a sus hombres por la noche. «No pude detenerlos. No pude proteger nuestro hogar, Rosie. No pude protegerte». Su voz se quebró,
y la confesión salió de él como astillas. Rose tragó saliva con dificultad, con un dolor en el pecho. Papá, no fue culpa tuya. Lo intentaste. Pero Patrick negó violentamente con la cabeza. Levantó los ojos hacia Nathaniel, con la vergüenza nublándolos. Ella no lo sabe. No sabe la verdad. Rose se volvió bruscamente, con el pulso acelerado. ¿Qué verdad? Los labios de Patrick temblaron. Le rogué que se casara contigo, susurró. Fui yo mismo a Whitmore. Le dije que si te tomaba como esposa, Silas no se atrevería a tocarte. Le obligué porque no veía otra salida. Te traicioné, Rosie. Te entregué. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Rose retrocedió tambaleándose, el peso de las palabras aplastándole el pecho. Miró a su padre con la voz quebrada. Tú hiciste esto. Tú tomaste esta decisión por mí. Las lágrimas de Patrick brotaron sin control. Pensé que te estaba salvando. Pensé que era mejor que el infierno que Reeve te prometía. Nunca quise robarte la vida. Las manos de Rose temblaban mientras se agarraba al borde de la silla. La ira y la tristeza se entremezclaban hasta que apenas podía respirar. Deberías haber confiado en mí. Deberías haberme dejado luchar. Sus palabras eran duras, pero detrás de ellas se escondía el dolor de una hija, no crueldad. Se dio la vuelta, con el rostro oculto entre las manos, luchando contra la tormenta que se desataba en su interior. La mirada de Nathaniel se desplazó entre ellos, con la mandíbula apretada. No se defendió ni suavizó la verdad. Solo dijo en voz baja, puede que la elección fuera suya, pero ahora la carga es mía. Más tarde, esa misma noche, mientras Patrick dormía junto a la chimenea, Rose entró en el estudio de Nathaniel. La habitación olía a tinta y cuero. La luz de la lámpara parpadeaba sobre las pilas de papeles, y sus ojos se posaron en el cajón que una vez le había visto cerrar con llave. Con dedos temblorosos, buscó hasta que encontró la llave escondida debajo de un libro de contabilidad. Dentro había contratos, docenas de ellos, deudas escritas con su letra audaz, pagadas en su totalidad. Nombres que ella conocía saltaban de las páginas. Familias liberadas del yugo de Silas. Vecinos que se habían librado de la ruina que había sufrido su propia familia. Se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta del alcance de su lucha. Nathaniel no solo se estaba protegiendo a sí mismo. Había estado salvando silenciosamente el valle, familia por familia, a un gran coste. La puerta crujió y ella se dio la vuelta, apretando los papeles contra el pecho. Nathaniel estaba en la puerta, con expresión sombría, pero sin mostrar sorpresa. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Rose dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero resuelta. Has estado luchando contra él solo, recomprando sus vidas en secreto. ¿Por qué me lo has ocultado? ¿Por qué se lo has ocultado a todos? Sus ojos se endurecieron, porque su gratitud no significa nada si Reeve sigue en pie. No necesito agradecimientos. Necesito que desaparezca. Ella negó con la cabeza, dejando escapar las lágrimas. No puedes hacerlo sola. Te perderás a ti misma cargando con este peso. Déjame ayudarte. El pecho de Nathaniel subía y bajaba bruscamente. No, te utilizará contra mí. Su voz se elevó, quebrándose por la urgencia. Ya lo ha hecho. Quemó la granja de mi padre. Me vigila cada vez que camino por la ciudad. Ya estoy metido en esto, lo quieras o no. El silencio se prolongó, tenso y crudo. Nathaniel apretó los puños a los lados y flexionó la mandíbula. Por fin, sus ojos se suavizaron, aunque solo fuera por un momento. Eres más valiente de lo que deberías ser, murmuró. Pero la valentía puede matarte. Rose se acercó, con la barbilla levantada aunque le temblaban las manos. Entonces déjame elegir. Puede que no me hayas pedido, Nathaniel, pero ahora soy tu esposa. Déjame estar a tu lado. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles pero inquebrantables. Nathaniel se dio la vuelta, con el rostro ensombrecido por la luz de la lámpara. Vete a la cama, Rose. Volveremos a hablar de esto. Pero Rose sabía que su respuesta no era definitiva. Había visto el destello en sus ojos, la grieta en su armadura. Salió del estudio con el corazón latiéndole con fuerza.
los contratos de deuda grabados en su memoria como fuego. Esa noche, mientras el rancho se sumía en un sueño inquieto, Rose se asomó de nuevo a la ventana, con las llanuras extendiéndose oscuras e infinitas, y el viento trayendo el débil olor a ceniza. Susurró en la noche, con un juramento tan feroz como ninguno de los que había pronunciado jamás: no seré impotente, lucharé. Sin que ella lo supiera, Nathaniel permanecía afuera, contemplando el horizonte. El humo aún se arremolinaba débilmente en la distancia, donde se había alzado la granja de Patrick. Su corazón se encogía al recordar a Beatrice, al pensar en el peso de su promesa a Rose y al saber que Silas Reeves se estaba acercando. La tormenta había llegado a sus puertas y la única pregunta que quedaba era cómo la capearían, juntos o solos. La nieve cubría el valle cuando Rose convenció a Nathaniel para que la llevara al pueblo. Él se había resistido durante días, pero la insistencia de ella rompió su silencio. Si queremos detener a Silas, le dijo ella con firmeza, la gente necesita vernos juntos. Necesitan saber que estamos con ellos. Nathaniel cedió, aunque la inquietud se reflejaba en sus ojos. Esa mañana ensilló a Orchid para Rose, ajustando él mismo la brida antes de entregarle la rienda. «Quédate cerca de mí», le susurró, «pase lo que pase». El pueblo bullía de nerviosismo cuando llegaron. Los granjeros y las esposas de los rancheros se apiñaban fuera de la tienda general, susurrando sobre deudas, graneros quemados y los hombres de Silas merodeando por la noche. Rose sentía todas las miradas sobre ella, con una mezcla de curiosidad y lástima en los ojos. Nathaniel desmontó primero, con su amplia figura proyectando una presencia imponente. Le tendió la mano a Rose y aunque le revolvió el estómago, ella puso la palma en la de él y bajó del caballo. Al principio, la multitud se apartó en silencio, temerosa de hablar. Entonces, una mujer mayor dio un paso al frente, con el rostro arrugado y marcado por la desesperación. «Señor Whitmore», dijo en voz baja, «¿es cierto? ¿Ha cancelado la deuda de mi hijo?» Nathaniel miró a Rose. Ella asintió levemente con la cabeza. Él apretó la mandíbula antes de hablar. «Sí, lo he hecho». Un murmullo recorrió la multitud. Otra voz se alzó, la de un joven lleno de incredulidad. «¿Y los Johnson? ¿Y los O'Hara?» «Sí», repitió Nathaniel. Los susurros se convirtieron en murmullos, en una mezcla de alivio y asombro. Rose dio un paso adelante, con voz firme a pesar de los latidos de su corazón. «Él ha estado luchando contra Silas por todos ustedes. En silencio, solo. Pero ya no puede seguir haciéndolo. No sin vosotros». Se giró y miró a los ojos a cada uno de los presentes. «Si queréis detener a Silas, debéis hablar. Testificad lo que ha hecho. Uníos o os destruirá a todos uno por uno». Se produjo un pesado silencio. El miedo se apoderó de la gente. Cadenas forjadas por años bajo la crueldad de Silas. Finalmente, un granjero con los hombros cansados alzó la voz. «Quemó mi granero y se llevó mi ganado por la noche. Si Whitmore se mantiene firme, yo también lo haré». Se unió otra voz y luego otra, hasta que la plaza zumbó con un valor renuente. Por primera vez, Rose vio un destello de esperanza en sus rostros, pero no todas las miradas eran amigables. Al otro lado de la calle, Silas Reeve se apoyaba en el poste del salón, con su abrigo oscuro mezclándose con las sombras. Se tocó el sombrero lentamente, con una sonrisa venenosa. La visión drenó la calidez de las venas de Rose. Nathaniel también lo vio, y su cuerpo se tensó, pero no se movió hacia él. En cambio, colocó una mano protectora sobre la espalda de Rose y la guió hacia la tienda para recoger suministros. Dentro, su respiración se agitó, aunque trató de ocultarlo. La voz de Nathaniel era baja, dirigida solo a ella. Eso era peligroso. «Ahora sabe que tú eres parte de esto». «Ya lo sabía», susurró Rose, agarrándose al mostrador para mantener el equilibrio. «Pero ahora también lo sabe el pueblo. Eso es lo que importa». Regresaron al rancho antes del anochecer, con un silencio tenso entre ellos. Rose se preguntó si Nathaniel estaba enfadado o simplemente asustado. Cuando llegaron a los establos, él la ayudó a bajar, pero no le soltó la mano inmediatamente.
Sus ojos buscaron los de ella, intensos y conflictivos. ¿Por qué te arriesgas de esta manera?, preguntó en voz baja. Podrías permanecer oculta, a salvo aquí, pero sigues adelante. Rose levantó la barbilla, con la voz temblorosa por la convicción. Porque esconderse no detiene a hombres como Silas, y porque no soporto verte luchar solo contra esto. Llevas demasiado dolor, Nathaniel. Te perderás en él. Por un momento la máscara que siempre llevaba se deslizó. El dolor brilló en sus ojos, crudo y sin protección. Le soltó la mano lentamente, como si le costara hacerlo. No sabes lo que me pides. Esa noche, Rose lo encontró fuera, de pie junto al prado bajo las estrellas. El cielo se extendía vasto e infinito, plateado por la luz de la luna. No se volvió cuando ella se acercó, pero su voz atravesó la quietud. Beatrice solía estar aquí conmigo. Ella creía que esta tierra podía ser algo más que ganado y dinero. Creía que podía ser segura. Después de su muerte, perdí esa fe. Rose sintió un nudo en el pecho. Se acercó, con el aire frío quemándole los pulmones. Entonces déjame creerlo por ti. Déjame estar a tu lado hasta que puedas volver a creer. Entonces se volvió, con el rostro ensombrecido por la luna, pero con los ojos ardientes de algo nuevo, algo feroz, frágil y desesperado. Lentamente, como si luchara contra sí mismo, le tomó la mano. Sus dedos callosos rozaron los de ella, vacilantes, y luego la sujetaron con fuerza. Sus respiraciones se mezclaron en el frío. Rose sintió el suelo firme bajo sus pies por primera vez desde que había abandonado la casa de su padre. La voz de Nathaniel se redujo a un susurro. No quiero perderte también a ti. No lo harás, le prometió ella, aunque el miedo se enroscaba en su interior. No si lo afrontamos juntos. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sus labios encontraron los de ella. El beso no fue suave. Fue feroz, urgente, como si ambos hubieran estado hambrientos de aire y solo ahora recordaran cómo respirar. El corazón de Rose latía con fuerza, sus manos agarraban la parte delantera de su abrigo. Sentía el dolor en él, la tristeza, pero también el fuego que había mantenido oculto. Cuando se separaron, los ojos de ella brillaban con lágrimas. Él apoyó la frente contra la de ella y le susurró, «Lo has cambiado todo, Rose». Ella sonrió levemente, temblando. «Y tú me has dado una razón para luchar». El momento era frágil, tallado en la luz de las estrellas, pero el peligro acechaba más allá del silencio. Ninguno de los dos vio la figura escondida entre los árboles, observando, escuchando. Uno de los hombres de Silas los había seguido desde la ciudad. Se escabulló en la noche, llevando consigo el conocimiento de que la esposa de Whitmore ya no era una novia silenciosa, sino la aliada de Nathaniel y, por lo tanto, su mayor debilidad. Cuando Rose regresó al interior con Nathaniel, con una cálida sensación en el pecho, la semilla del amor finalmente había echado raíces entre ellos. Pero afuera, en las sombras del valle, la venganza ya había comenzado a gestarse. Silas no esperaría mucho más, y cuando atacara, lo haría con toda la fuerza de su crueldad. El rancho estaba tranquilo bajo una luna plateada, cuando los primeros gritos rompieron el silencio de la noche. Rose se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el sonido de los cascos de los caballos galopando retumbaba en el patio. Corrió hacia la ventana y apartó la cortina con dedos temblorosos. Las antorchas ardían como ojos enfurecidos en la oscuridad. Una docena de jinetes invadieron la propiedad. Silas Reeve iba al frente, gritando órdenes. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Nathaniel entró con el rifle en la mano y el rostro duro como el hierro. «Quédate aquí», ordenó, aunque su voz denotaba urgencia. Rose negó con la cabeza enérgicamente. «No, si esto tiene que ver conmigo, no me esconderé mientras tú luchas». Por una fracción de segundo, los ojos de Nathaniel se clavaron en los de ella, divididos entre la furia y el miedo. Luego la agarró del brazo y la atrajo hacia él. «Si te pasa algo, no será así», susurró ella, con la garganta apretada, pero con una determinación inquebrantable. «No si permanecemos juntos». Antes de que él pudiera responder,
Las ventanas vibraron con el estruendo de los disparos. Se oyeron gritos fuera mientras los peones del rancho salían corriendo de sus habitaciones con las armas desenfundadas. Nathaniel maldijo entre dientes y le puso una pistola en las manos a Rose. «Quédate detrás de mí». Bajaron las escaleras hacia el caos. La puerta principal se astilló bajo el impacto de un ariete y el propio Silas irrumpió en el interior, con el rostro deformado por el triunfo. Sus hombres inundaron el vestíbulo, con los rifles brillando a la luz del fuego. «Whitmore». La voz de Silas era aguda, cruel. «¿Creías que podías burlarte de mí, comprar mis deudas, robar mi premio? Esta noche recupero lo que es mío». Su mirada se fijó en Rose y una sonrisa enfermiza se extendió por su rostro. «Tredla aquí». Dos de sus hombres se abalanzaron hacia adelante, pero Nathaniel levantó su rifle y disparó, derribando a uno al instante. El otro dudó, sorprendido por la ferocidad de sus ojos. «Tendrás que pasar por encima de mi cadáver para tocarla», gruñó Nathaniel. El enfrentamiento crepitaba de tensión. Cada segundo se alargaba como un hilo. El pulso de Rose rugía en sus oídos. Sus manos temblaban alrededor de la pistola. Miró hacia la puerta y vio caras que se agolpaban. Vecinos, granjeros, gente del pueblo, hombres a los que Nathaniel había salvado de la ruina. Habían seguido el humo de las antorchas de Silas y habían venido armados con horquillas, escopetas y todo lo que podían llevar. Una voz se alzó por encima del grupo. «Ya estamos hartos de vivir con miedo, Silas. Ya no eres nuestro dueño». La multitud se abalanzó hacia adelante, envalentonada, llenando el patio. La sonrisa burlona de Silas se desvaneció al ver cómo cambiaban las tornas. Sus hombres, antes tan seguros de sí mismos, intercambiaron miradas inquietas. Nathaniel se colocó en el centro del salón, con el rifle en alto. «Esto termina esta noche, Reeve. No más incendios, no más amenazas. Enfréntate a las personas a las que has arruinado». La furia de Silas estalló. Se abalanzó sobre Rose, pero Nathaniel lo interceptó y los dos hombres chocaron con brutal fuerza. El rifle cayó al suelo mientras volaban los puños, cada golpe alimentado por años de odio y dolor. Rose gritó y levantó su pistola, pero los hombres de Silas se abalanzaron sobre ella. Ella alzó la voz, clara y desafiante. «Si alguno de ustedes lo toca, tendrá que responder ante todos nosotros». Sus palabras resonaron por toda la casa y llegaron hasta el patio, donde la gente del pueblo rugía en señal de apoyo. El peso de su ira rompió el control de Silas. Sus hombres vacilaron. Algunos dejaron caer las armas y otros huyeron en la noche. Dentro, Nathaniel empujó a Silas contra la pared, con los nudillos ensangrentados y la respiración entrecortada. «Nunca más le harás daño. Nunca más harás daño a nadie». Silas escupió sangre, burlándose incluso en la derrota. «No puedes matarme. Eres demasiado justo para eso». Los ojos de Nathaniel ardían, pero su voz era firme. «No, pero ellos verán que se haga justicia». Dos granjeros se abalanzaron sobre él y le ataron las manos con una cuerda. La gente del pueblo lo arrastró fuera a la fría noche, alzando sus voces en señal de condena. Por primera vez en años, el valle se mantuvo unido, sin dejarse intimidar por su crueldad. Cuando el caos se calmó, Rose encontró a Nathaniel en el salón destrozado, con sangre en la frente y el pecho agitado por el cansancio. Dejó caer la pistola y corrió hacia él, con las manos temblorosas al tocarle la cara. «Estás herida. Estoy vivo», dijo él con voz ronca, atrayéndola hacia sí. «Por ti, porque no me dejaste luchar solo». Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras se aferraba a él, y el mundo se reducía a la fuerza de sus brazos alrededor de ella. «Tenía tanto miedo», susurró ella, «pero prefiero enfrentarme al miedo contigo que a la seguridad sin ti». Nathaniel apoyó la frente contra la de ella, con la voz quebrada. «Rose, juré que nunca volvería a amar. Pensé que perder a alguien por segunda vez me mataría. Pero tú me has dado algo que creía perdido para siempre». Su corazón se hinchó, dolorido y feroz. «Y tú me has dado libertad, no de Silas, sino de la desesperación».
En los días siguientes, Silas Reeve fue detenido y sus crímenes fueron denunciados en el tribunal por aquellos a quienes había perjudicado. El valle comenzó a sanar, se reconstruyeron los graneros, se quemaron las deudas y la esperanza regresó como los primeros brotes verdes de la primavera. Rose y Nathaniel trabajaron codo con codo, ya no como extraños unidos por la necesidad, sino como compañeros unidos por elección. Por las tardes, cabalgaban juntos por las llanuras, con Orchid guiándoles el camino, con el horizonte amplio e ininterrumpido ante ellos. Una de esas tardes, mientras el sol se teñía de rojo sobre las montañas, Rose miró a Nathaniel con el corazón tranquilo y lleno. Lo que comenzó como un sacrificio se convirtió en salvación, murmuró, y lo que parecía una prisión se convirtió en un hogar. Nathaniel le tomó la mano y entrelazaron sus dedos mientras los caballos los llevaban adelante, con el rancho extendiéndose a su alrededor, ya no en silencio, ya no embrujado. Estaba vivo, y ellos también. Por primera vez desde el desesperado trato de su padre, Rose no se sentía como una prenda, sino como una mujer que había elegido su propio camino. Y a su lado cabalgaba un hombre que ya no estaba atado por el dolor, sino por un amor lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las noches más oscuras. Juntos habían encontrado algo más valioso que la tierra, más que el poder, más que la supervivencia. Habían encontrado el uno al otro,